Les comentaba que hace 2 domingos atrás comenzamos una serie de prédicas que se llamaban De Corinto a Estados Unidos y estaban basados en la carta de Pablo a los Corintios. Hoy día quiero seguir con la tercera parte y decidí no colocarle De Corinto a Estados Unidos parte 3, sino que decidí colocarle como título El conocimiento que edifica. Pero está basado en 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, verso 1 dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debiera saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Habíamos hablado de que en Corinto, la ciudad de Corinto era una ciudad que era idólatra en cuanto al conocimiento. Estaba bajo la cultura helenista, que era la mezcla de la filosofía griega con lo que es la intelectualidad romana, y se mezclaba y se hacía la cultura greco-romana. Entonces ahí los que realmente valían eran los que sabían filosofar y los que sabían de retórica, que es la capacidad de defender una posición y tener mucho de esto. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo llega a la iglesia de Corinto y en muchas comunidades cristianas ocurría lo mismo, que el conocimiento era lo más valorado dentro de la iglesia. Era casi una herramienta para ser realmente espiritual. O sea, para poder entender a Dios, ellos pensaban, tenemos que ser súper inteligentes. Y la verdad es que el interés por aprender no es algo malo, sino es algo bueno y necesario. Sin embargo, como hoy vemos también, el apóstol Pablo está haciendo una advertencia, y es que a las finales el conocimiento puede ser una trampa. Puede ser una trampa si es que se aplica mal. Y quiero que reflexionemos en esto, porque hay un tipo de conocimiento que cuando se aplica mal termina dañando y termina haciendo estragos dentro de la iglesia, como estaba ocurriendo en la iglesia en Corinto. Hoy vivimos una época donde se le llama la revolución informática. Nunca antes en la historia todas las bibliotecas están dispuestas y disponibles a un toque en el computador. Los libros que antes eran imposibles de adquirir, la información que antes costaba muchísimo, ahora usted va a cualquier buscador o ahora a cualquier sistema de inteligencia artificial y hasta se transforma en un maestro disponible 24/7. Entonces el conocimiento humano se ha multiplicado exponencialmente, ya no es que se dobló, es algo increíble, ya no se puede realmente entender. Por eso es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿cómo es que la iglesia debe manejar el conocimiento de la palabra de Dios? Y es por esa razón que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Corinto para que ellos tengan una perspectiva correcta, una perspectiva profunda y teológicamente rica y práctica de cómo deben tratar el tema del conocimiento, que afuera de la iglesia era lo más grande, una persona sabia, pero dentro de la iglesia no necesariamente el que sabe más es el más grande. Y esto me lleva al primer punto, y es que el conocimiento es un don de Dios, o se debiera ver como un don de Dios, porque el conocimiento en sí mismo no es algo malo, sino que es un regalo de Dios. De hecho, la misma palabra dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora hemos visto los viernes pasados la historia del joven rico que llega ante Jesús y le dice: todo el conocimiento de lo que era bueno lo he hecho, no he pecado en todo, todo lo he guardado. Pero aún así, después de cumplir todo lo que él entendía y conocía como bueno, se acerca a Jesús y Jesús le pregunta, o sea, él le dice a Jesús: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, el joven rico que llegó a buscar a Jesús, todo su conocimiento bueno no había sido suficiente para tener la seguridad de que era salvo. Tristemente, cuando Jesús lo llama a ver todo y a vender todo lo que tiene y a regalarlo a los pobres, la palabra dice lo siguiente en Marcos 10:22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Uno queda preguntándose
¿qué pasó aquí? Este joven tenía todo el conocimiento de la ley. Él sabía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, y lo había cumplido. ¿Qué entonces fue lo que faltaba? Si todo su conocimiento lo llevó hasta la puerta, pero no le entregaba la seguridad de su salvación. Tenía un perfecto conocimiento de la ley, cumplía a perfección la ley desde jovencito, dice. O sea, era un hombre, aparte de obediente a todo el conocimiento de la palabra de Dios, era un hombre exitoso también, porque era rico, le había ido bien. ¿Qué le faltaba entonces? Lo que le faltaba en su entendimiento de conocimiento era una relación personal con quien lo estaba invitando a seguirlo. Dejar todo el conocimiento para tener realmente la salvación, que es una relación. Dejar toda la riqueza, toda la estabilidad, todo lo que él consideraba que le daba su personalidad ante la sociedad, tenía que dejarlo todo para entrar a una verdad. Mientras más cerca estés de mí, sígueme, entonces vas a tener la vida eterna. Jesús en Juan 17 define la vida eterna de la siguiente manera. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amada iglesia, conocer a Dios, conocer a Jesús como Mesías y como Salvador de nuestras almas, ese es el conocimiento verdadero y el principio de la sabiduría. Me encanta lo que dice el teólogo John Stott, que advierte en su libro Conociendo a Dios, hay una diferencia crucial entre conocer de Dios a conocer a Dios. Lo voy a repetir. Él escribe, hay una diferencia crucial. O sea, no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Pablo al hablarle a los corintios en el capítulo 8, comienza reconociendo que todos tienen un nivel de conocimiento, porque les dice, a la verdad todos tienen conocimiento. Ellos sabían que solo había un Dios y que los demás eran ídolos, porque ese era el tema que estaba tratando. Pero ese conocimiento que era verdadero estaba siendo usado de forma incorrecta. Y la pregunta es, ¿por qué estaban siendo usados de forma incorrecta? La respuesta es sencilla. Porque el conocimiento, cuando no edifica a nuestro hermano, en realidad no es conocimiento de Dios. Es sobre Dios, pero no es conocer a Dios. El conocimiento que los hermanos corintios tenían estaba llevando a los hermanos a la arrogancia y a ser no humildes, pero con conocimiento. El conocimiento que ellos tenían los estaba llevando a la división y no a la unidad. Por eso el reformador y teólogo Juan Calvino escribió, el verdadero conocimiento de Dios, ponga atención, produce un verdadero temor y reverencia, uniendo humildad con gratitud. Esto nos da una pista muy importante, y es que el conocimiento debe siempre ser acompañado de humildad, y la humildad refleja amor. El apóstol Pablo enseña a los corintios que lo único que edifica la iglesia no es el conocimiento, sino es el amor. Aquí la palabra griega edificar significa construir, levantar, fortalecer. Y eso no lo hace el conocimiento. El conocimiento no construye, no levanta, no fortalece. Lo que construye, levanta y fortalece es el amor expresado en hechos. En cambio, la palabra griega que el apóstol Pablo utiliza para conocimiento puede significar inflar el ego. Mire qué interesante. Entonces, fuera de la iglesia, en la cultura greco-romana, en la cultura helenista, habían muchos inflados. ¿Conoce usted algún inflado? Dice, aquí estamos. Cómo nos castiga la palabra misma a nosotros. Me encanta cómo lo simplifica el teólogo Carson, que dice, el amor es la esencia del carácter de Dios. Mire qué interesante. ¿Cuál es la esencia del carácter de Dios? Y por lo tanto,
debe ser la marca distintiva de sus hijos. El amor no es solo un sentimiento, es una acción deliberada que busca el bien del otro, incluso a costa de uno mismo. El apóstol Pablo está enseñando a no usar el conocimiento para demostrar que yo soy superior y que deben reconocerme como superior, sino que el apóstol Pablo está instando a la iglesia a demostrar el conocimiento sirviendo en amor a los demás. En realidad, en la iglesia o dentro de la iglesia, el conocimiento debe ser solamente un instrumento para edificación, no para dividir. Lamentablemente, ya en el tiempo de Pablo, en las iglesias habían personas que no entendían esto. Lo poco o mucho que sabían lo usaban para dar problemas, para andar chismoseando de lo poco que sabía el otro, de lo equivocado que estaba el otro, para armar contiendas, para armar divisiones. Lo poco que sabían lo usaban para armar grupitos. Uy, el grupito acá, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y andaban agrupándose por su conocimiento interpretativo del evangelio. La pregunta para nosotros es la siguiente: nosotros, siendo responsables de nuestra iglesia, de nuestra salvación, de nuestra familia, de nuestro conocimiento, ¿estamos usando nuestro conocimiento para construir puentes o estamos usando el conocimiento para levantar argumentos que dividen y causan problemas? Esto me lleva al punto número 2, el conocimiento y su peligro. 1 Corintios 8, 1, 3, leemos otra vez. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Así partió diciéndole a los corintios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debiera saber. Parece trabalengua, ¿no? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo comienza reconociendo que todos en la iglesia de Corintios tenían conocimiento o algún grado de conocimiento. Porque Corinto era una ciudad que estaba inmersa en la filosofía, en la retórica, y para ellos el conocimiento era lo más valorado, lo más elevado. Pero sin embargo, Pablo le hace una advertencia a la iglesia con respecto al conocimiento y le declara que el conocimiento envanece. Aquí el término griego de envanecer significa inflar, hinchar, como un globo que se llena de aire, porque en realidad está vacío. Muchos estamos hinchados, pero no estamos vacíos. El conocimiento lo único que muestra es vacío dentro de la persona por lo que sabe. El teólogo John Stott nos recuerda que el conocimiento, cuando no está arraigado a la humildad y el amor, nos puede llevar al orgullo espiritual. Y él escribe: el conocimiento sin amor es como un arma sin control. ¿Usted le pasaría una navaja a un niño? ¿Usted le pasaría un revólver a un niño? ¿Y por qué Dios nos pasa conocimiento si nosotros somos más peligrosos que monos con navaja a veces? El conocimiento sin amor es como un arma sin control. Puede causar más daño que bien. Por eso en el capítulo 8 el apóstol Pablo nos está diciendo que en el conocimiento por sí solo no hay suficiencia, no es suficiente. De hecho, el conocimiento dentro de la iglesia puede ser peligroso, les está diciendo a los corintios, porque lo va a transformar a ustedes en personas arrogantes y se van a dividir y ni siquiera van a poder realizar la cena del Señor como corresponde, que era lo que estaba sucediendo. En la iglesia de Corinto, algunos creyentes, debido a su conocimiento superior sobre los ídolos, menospreciaban a los otros hermanos que aún luchaban con situaciones que no entendían. Lamentablemente el conocimiento estaba causando división dentro del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo comienza a hablar del amor por sobre el conocimiento. Y les dice en 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano.
¿Qué está pasando ahí con el conocimiento? Él sabe que comer una comida que ha sido presentada a ídolos en realidad no le va a quitar a uno la comunicación con Dios. Pero dice, si yo voy a ser de tropiezo para mi hermano, mi conocimiento lo voy a someter al bienestar de él y simplemente no como. El teólogo británico C.S. Lewis, en su libro muy precioso, Mero Cristianismo, que se lo recomiendo, identificó el orgullo como el gran pecado que rompe incluso las mejores cosas de la vida cristiana. Y él dice, el orgullo nos hace sentirnos superiores a los demás. Y cuando sucede esto, el conocimiento deja de ser una herramienta para edificar. ¿Y en qué se convierte? En un arma que hiere. Es interesante que los hermanos corintios tenían un conocimiento teológico correcto, pero no lo usaban para glorificar a Dios, ni tampoco para bendecir y edificar al prójimo. Y precisamente este es el peligro del conocimiento sin amor. Podemos tener razón en nuestra doctrina, pero estar equivocados delante de Dios, porque estamos olvidando el mandamiento de que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y terminamos siendo un problema para la iglesia porque tenemos conocimiento. ¿Cuál es el problema? Que lo estamos usando de la forma equivocada. O dicho en otras palabras, Satanás lo está usando nuestro conocimiento de la forma que él quiere para causar problemas y divisiones. Eso es lo que sucedía en Corinto. Me pregunto, ¿sucederá hoy en la iglesia evangélica? Amada iglesia, el conocimiento sin amor puede fácilmente convertir a una congregación en una congregación arrogante que se cree superior a los demás. El conocimiento sin consideración a la autoridad puede transformarse en un chismear constante, en una crítica constante que termina dañando a toda la iglesia porque se comienza a propagar. En cambio, el conocimiento de Dios, el que da una sabiduría humilde, el que da un conocimiento que ayuda a los demás a crecer y no a estancarlos ni a humillarlos, siempre es el que busca edificar a otros, siempre es el que busca evitar los debates. Aunque a veces pareciera que nosotros tenemos la razón, una persona con el amor de Dios puede terminar dándole la razón al otro. Aunque a veces pareciera que nosotros estamos guardando silencio y no hablamos, en realidad por amor a Dios lo que estamos haciendo es preservar la unidad y no caer en la tentación del diablo a armar una confrontación. Por eso el apóstol Pablo contrasta el conocimiento que envanece con el amor que edifica. ¿Qué quisiera tener usted? ¿Mucho conocimiento pero envanecido o mucho amor que edifica a los demás? Amada iglesia, edificar significa construir, significa fortalecer, mientras que el conocimiento sin amor es el que destruye las relaciones. Muchas veces tienen la razón, pero terminan destruyendo con su razón a los demás. El verdadero amor es el que afirma nuestra fe. El verdadero amor es el que sirve como un soporte espiritual para que los hermanos más débiles no caigan. Por eso el apóstol decía, si yo tengo que dejar de comer carne para que otro no caiga, bueno, puedo dejar de comer carne. No voy a ser piedra de tropiezo para mi hermano más débil. Primera de Corintios 8:2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Aquí Pablo comienza a dejar traslucir el verdadero conocimiento, el que no produce orgullo, sino que debiera producir humildad. Es el que no anda diciendo, yo sé. Por eso el conocimiento correcto es el que reconoce sus limitaciones. En la iglesia no debieran haber sábelo todo. En la iglesia debieran haber personas y líderes y pastores que digamos, necesitamos orar. Necesitamos preguntarle al Señor. Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Primera de Corintios 13 dice, porque en parte conocemos. Miren, el propio apóstol Pablo, que
que era experto en la ley farisea y también tenía una preparación romana y tenía conocimiento griego, o sea, era una persona súper dotada. Fíjese lo que les dice a los hermanos corintios. Porque en parte conocemos, o sea, no lo sabemos todo, parte diciendo eso. Y en parte profetizamos, a ver si le ayuntamos cuando profetizamos, dirá. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y después comienza a decir algo bien interesante, que es el enfoque sobre la madurez en vez del conocimiento. Cuando nosotros pensemos en conocimiento, el apóstol Pablo nos está llevando a, ¿son maduros o son inmaduros? Él escribe en el verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando estemos con Cristo, veremos cara a cara. O sea, ahorita no hay nadie que pueda decirse que es un sábelotodo. Ahorita hay que reconocer que vemos en parte. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Amada iglesia, si nuestro conocimiento de Dios no produce mayor amor por Dios y por el prójimo, entonces nuestro conocimiento es deficiente. Y debemos enfrentarnos con la realidad que Pablo declara en el verso 3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mire qué interesante. Amada iglesia, al final el conocimiento verdadero no se trata de cuánto sabemos, sino de ser conocidos por Dios. Mire qué vuelta le dio el apóstol Pablo al asunto del conocimiento. En otras palabras, le está diciendo, si vamos al Areópago, donde se juntaban a filosofar, como él fue, en Hechos 17 lo vemos ahí filosofando a los no cristianos. Si vamos para allá, el conocimiento engrandece a todos. Pero aquí en la iglesia no se trata de cuánto sé, sino de cuánto Dios me conoce a mí. Aleluya, qué tremendo. ¿Cuánto Dios lo conoce a usted? ¿Cuánta relación tengo con Dios en vez de con un libro? El conocimiento sin una relación verdadera, personal con Jesús, siempre nos llevará a tener una reacción igual como la del joven rico. Todo lo he guardado, todo eso lo hice, todito, todito. Y Jesús le dijo, dice la palabra que Jesús lo amó porque era verdad, todo lo había cumplido. Toda la ley la había cumplido. ¿Pero qué pasó? Marcos 10:22 dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando Jesús le dijo, bueno, que vende todo, regala a los pobres y sígueme, ya que tienes mucho conocimiento del reino de Dios. Se fue triste porque su conocimiento fue el que le enseñó que lo que valía más eran sus posesiones, lo que valía más era no pecar, no adulterar, no robar, no esto, no acá, no allá, cumplir todo. Ese era el conocimiento que tenía. Pero en realidad lo que Jesús le estaba diciendo, el conocimiento verdadero se demuestra si es que me sigues. Toda esta prédica se reduce a eso. La persona inteligente, la que comienza a ser inteligente, es la que teme al Señor, no por miedo, sino por una reverencia a no fallarle, por amor, y le sigue. Conclusión, Dios permita en su misericordia que veamos de ahora en adelante el conocimiento como un don de Dios, como un regalo para edificar a los demás y no como un arma peligrosa para avergonzar a alguien que no sabe. No como un arma peligrosa para causar división, para criticar al pastor, para criticar a los líderes, para criticar la iglesia, para sacar comentarios que no vienen para nada a edificar el cuerpo de Cristo. Eso es un signo de inmadurez. El verdadero conocimiento es el que nos hace quedarnos callados con la boca cerradita para que los demás no salgan dañados. Y cuando abrimos nuestra boca es para que ese conocimiento bendiga y edifique la obra de Cristo. Pongámonos de pie, por favor.